Porque se habla de un oportuno pago a los hijos del actual presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Justo antes de que se lanzaran a la quiebra, la TAM, bajo la lógica norteamericana, le dieron un pago a Odisea, Inversiones Odisea Limitada, que coincidentemente pertenecen a los hijos de Sebastián Piñera y Cecilia Morel. Ahí hay como un conflicto ético. Mientras la gente le bajaban el sueldo, ellos deciden pagarles a ellos por algún motivo que desconocemos. Y de forma anticipada, además, si la deuda no tenía ninguna presión de pago, salvo que se trata de el family office de un gran amigo de Cueto, como es Piñera. Si ellos eran socios en LAN y luego en la TAM. Acuérdense que Piñera se tuvo que desprender muy tardíamente de sus acciones en LAN Chile, ya adentrado su primer gobierno, porque él dijo: me voy a desprender de todo. Es una línea aérea estratégica cuya propiedad en buena parte la tenía el nuevo presidente de la República, y él, avanzado marzo, ya lleva más de 20 días, casi un mes, como primer mandatario, y recién ahí vende las acciones. ¿Y se las vende a quién? A su amigo, la familia Cueto, que se las compran a bastante buen precio. Y ahora podría ser esta la vuelta de mano, o podría ser un nuevo negocio entre amigos, porque los Cuetos son a LAN lo que Delano es a Minera Dominga. Claro. O sea, aquí los conflictos de intereses están tremendos. Bueno, ¿qué pasó? Que justo antes de acogerse al capítulo 11, o sea, de repactar estas deudas para poder evitar la quiebra, y entonces poner como una jerarquía, una fila de acreedores, tú primero, tú después, tú después, tú después, donde probablemente estas 40.000 millones de dólares, que 40.000... ¿Cuánto era? 40 millones de dólares. Le estoy poniendo, es que yo con los dólares ya mucho cero me pierdo. Mucha plata. Sí, nunca he tenido. Habrían estado como bien atrasito en la fila, ¿no? Entonces, antes de hacer esa fila, que es lo que se hace en la reestructuración del capítulo 11, van y le pagan anticipadamente esa deuda a Odisea, a esta empresa de propiedad de los hijos de pero Piñera. y una vez más, ¿por qué hacen esto? Porque pueden. Se saltan la fila. Ahora, la empresa la TAM desmiente que no fue tan así, porque en realidad fue mucho tiempo antes, fue meses antes. Ya, pero igual era... semanas antes. Pero lo que tú Son 2 meses, ¿no? Mejor, pero más allá de que no arregla nada eso. Claro, más allá de que haya sido meses antes, sabíamos que venían con conflictos, con problemas económicos. Y lo que tú dices es clave, porque esto ni siquiera alcanzaba a ser deuda. Teniendo justamente en vista que ya existían personas, inversionistas con los cuales sí se tenía deuda. Con ellos no existía la deuda. Entonces, en el fondo es como, no sé, lo digo yo muy a personal, es como, saltémonos la fila, yo te pago, porque en el fondo me conviene tener una buena onda contigo, porque después podemos ir generando, en el fondo, seguir con este negocio de amiguismo, que de repente pareciera ser más bien que las acciones las vamos pasando como un saludo a la bandera, pero en el fondo siempre es de los mismos. Bueno, ellos tienen además en conjunto una larga lista de tropelías como amigos en negocios. Primero, Piñera invitó a Cueto a participar en esta empresa que termina en Bancar, que es esta empresa de tarjetas de crédito, que es lo que hace rico Piñera. Sí. Trabajaron juntos con Cueto en eso. Después Cueto lo invita a LAN Chile. Entre medio inventan esta triquiñuela de comprar empresas zombie en los años 90, que es comprar empresas quebradas para que la deuda pase a el ejercicio tributario de la empresa que los compra, y por lo tanto baje el pago, se pasan a deuda y por lo tanto bajan los impuestos. Eso lo hacían juntos. Pero detente de ellas, no. Insisto, es que aquí viene lo problemático de siempre cuando uno conversa estas cosas, que uno no puede asegurar nada y también se arriesga bastante a emitir estos dichos, pero pareciera que algunos modelos de negocio están hechos de mantener una empresa al filo para precisamente que los activos y las deudas se mantengan, no neteados, pero en un equilibrio tan precario que a mí me permite siempre estar en una posición o de salida o de justificar todo tipo de no pago de impuestos, por ejemplo. O sea, parece una estrategia terrible, pero calza con todo lo que estás contando para atrás. Claro, o sea, hay grandes empresarios que son muy inescrupulosos, que siempre están al filo de la legalidad o se pasan un poquitito. Aquí también recordemos que desde LAM se utilizó, hubo una sanción a Sebastián Piñera en 2007, no por uso de información privilegiada, sino que por abstenerse
O sea, por no cumplir el deber de abstenerse cuando se tiene información privilegiada, que en el fondo es lo mismo, pero que la legislación chilena solo le cobra una multa en algo que en Estados Unidos lo tendría preso hace rato. Eso fue en 2007. Después en 2006 se supo un escándalo de que la TAM era LAN todavía, le paga un soborno al ministro de Transporte de Argentina para que haga de intermediario con los sindicatos y así no les retengan la carga a la empresa en situaciones de huelga. O sea, aquí hay una larga historia de tropelías conjuntas entre estos amiguitos, pero bueno, es su plata, pero si defraudan al Estado ya nos pasamos un límite. Claro. Y si defraudan a los trabajadores, que es lo que está pasando aquí, ya el límite está bastante más allá. Y el problema es que cuando los fondos de ahorro de los trabajadores están invertidos en el mercado financiero, eso es lo que pasa. Oye, el 25 de noviembre la TAM presentó este proyecto de reestructuración justamente frente al Tribunal de Quiebra del Distrito Sur de Nueva York. Luego, este plan de reestructuración se presentó el 23 de diciembre ante los accionistas. Obviamente, los más enojados y más perjudicados son los minoritarios. Dentro de ellos, Jorge Said Yarur, quien acusó, como tú dijiste anteriormente, a Ignacio Cueto de hacerle un portonazo a sus inversiones. Bueno, él estuvo la semana pasada en Mentiras Verdaderas. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Dentro de lo que usted conoce del manejo de las finanzas, recordemos que la TAM estuvo en algún momento vinculada con la fortuna del presidente de la República. ¿Le sorprende que haya ocurrido esto? No. ¿Es éticamente correcto que se haya pagado a la empresa de los hijos del presidente antes que al resto de los acreedores de la TAM? No, no es correcto. No es correcto. No es correcto porque cosas como estas puntuales o como ciertos ministros que dijeron levántese más temprano para ahorrar el metro, o compre flores. Vaya a ser vía social a los consultorios. Vaya a ser vía social a los consultorios, claro, tienes razón. Todas esas cosas provocaron esta rabia y este estallido social que hubo. Ahora, no justifico destrozos, no justifico romper pymes, romper las calles. No, esa no es la forma. Yo no estoy rompiendo calles. No estoy rompiendo nada, ni estoy quemando nada. Yo también tengo una rabia y tengo una molestia, pero yo la canalizo. Esa es la diferencia. Entonces, si esto sigue así, puede haber otro estallido social. La analogía que hace con el estallido social, y aquí uno se pregunta, qué lástima que cuando les toca a ellos también vivirlo, es como, ahí recién cae esta como cuota de empatía también y de poder relacionar conflictos que son sociales y que son cosas que vive la gente todos los días con tantas injusticias. Él mencionaba términos como portonazo, imagínate la delincuencia como está hoy día, la gente que tiene que obligadamente cotizar en una AFP y que de pronto ve disminuidos sus fondos y nadie le responde por esa disminución. Entonces al final vemos que sea como sea la clase social, económica, todo el mundo siempre busca hacer justicia. Y ahora, empatía es de un lugar de privilegio igual. Por eso te digo, o sea, él dice, yo vengo a reclamar y ahora recién entiende que cuando les toca a ellos bailar con la fea o vivir la mala racha, digamos, lo expresan de No, claro, y puede reclamar desde la calma, en el fondo, porque también sigue estando igual en un lugar de privilegio. Creo que no me agrada esa analogía con el estallido social. No se puede poner jamás en el lugar de la gente que efectivamente salió a marchar por sus derechos justos. Sí, es distinto. Ahora, la pregunta, en términos legales, pareciera que existe un paraguas que permite todo esto. Hablábamos en comerciales con Jan y decíamos, aquí en realidad si es que uno tiene un buen abogado, la conclusión de este capítulo al menos es, tú puedes hacer lo que quieras. Porque estás dentro de la ley. Claro, o sea, si tiene un buen contador, un buen abogado, la verdad que 2 más 2 es 5 sin ningún problema, incluso para el resto de las personas que no pueden creer lo que están viendo, es así y así queda dictaminado. ¿Qué significa esto cuando una persona está en un puesto de poder? Hablemos, por ejemplo, del actual todavía presidente de Chile. Esto genera algún mecanismo externo, como en algún momento el presidente electo Boric dijo, vamos a ir por ti, que lo agarren por fuera, lo agarren por dentro, o esto significa estar libre de polvo y paja. ¿Dónde está la problemática acá? Son las leyes chilenas, una falta de ética, porque los jueces, mal que mal, lo que dice la ley es esto, pero ante los hechos yo voy a dictaminar otra cosa. Aquí no ocurren estas cuestiones, son tan grandes esto que en realidad nadie se quiere meter acá. ¿Se salen con la suya finalmente?
Bueno, hay que ver qué va a pasar y si la justicia va a investigar. Recordemos, por ejemplo, que hay una imputación. Piñera es imputado en un caso por falta de probidad y posible conflicto de interés en el caso de Minera Dominga, que la Fiscalía reabrió esa causa. Porque en general la conducta de Piñera, cuando alguien tiene esa envergadura de fortunas, el conflicto de interés respecto de su cargo como presidente, además en una institución, en una institucionalidad hiperpresidencial como la chilena, se topa con todo, da un paso y ya tiene un conflicto de interés, porque la vereda probablemente tiene arena que él extrajo de no sé dónde. Claro, o sea, está la amplitud de intereses que tiene, que es muy difícil que no entre en conflicto. Por eso es que el dinero no hay que mezclarlo con la política. Y por eso es que no hay que elegir millonarios como presidente de la República, sino preguntémosle a los americanos con Donald Trump. Pero esto además tiene aquí hubo un intento de otra frescura. Además del pago anticipado que se hizo en marzo, y se acoge a capítulo 11 poquitas semanas después, y esto no son tantos meses. En marzo, apenas se desata la pandemia, se paga esta deuda a los hijos de Piñera. Pero durante la pandemia, cuando el gobierno presenta una propuesta de marco para el financiamiento de emergencia a empresas estratégicas de mayor tamaño, o sea, salvataje a grandes empresas por su condición de ser estratégica, se presenta al Senado y ahí el ministro Ignacio Briones, después fue candidato presidencial, sondea la posibilidad de meter a la TAM en este marco y lo plantea como ejemplo muchas veces en su exposición en la Comisión de Hacienda del Senado. Y dice, porque hay empresas como esta, si dejamos de tener una empresa, una línea aérea bandera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros sin una línea aérea, etcétera? Y explica, claro, efectivamente hay empresas estratégicas y debiéramos acordarnos de eso cuando el Estado tiene que entrar en la propiedad de esas empresas estratégicas, porque es muy importante que existan. Pero aquí importa que existan solamente cuando tienen deudas y hay que salir a rescate, y ahí sí que el Estado es importante y ahí que el Estado tiene que jugar un papel, cuando es para salvar a grandes empresas. Pero bueno, al parecer no pudo hacerlo porque fue tal el escándalo público, y como esto tiene que pasar por el Senado, habría sido... Perdón, pero viéndolo en escala menor es como si yo tuviera pega estable y igual postulo al IFE, una cosa así, es como hay gente que lo necesita de verdad. Pero además con lo que nos explica Yasna, con el paso a paso, con las fechas, con las funciones que hace después el gobierno, en el fondo ahí tenemos la respuesta lógica de por qué la TAM decide justamente pagar a Inversiones Odisea esta plata acelerada, apurada, porque también así te aseguráis de alguna forma, y esta es la conclusión que uno puede sacar y que probablemente mucha gente en su casa puede sacar, así se asegura que efectivamente después el gobierno te va a dar una mano, esa mano que tanto estaban buscando. Entonces ahí uno empieza de nuevo en lo mismo, y vuelvo al caso anterior, cuando uno habla de las licitaciones con estas bases hechas a la medida, traje a la medida, en el fondo yo te estoy pagando, le estoy pagando a los hijos, pero en rigor le estoy pagando al presidente de la República sin hacerlo directo, y le estoy pagando la ayuda que después me van a brindar y van a intentar darme. Entonces ese estar asegurado, mientras los trabajadores además de la TAM se estaban aceptando bajarse el sueldo hasta un 50%. Había muchas personas, yo lo vi a través de redes sociales, en Twitter, mucha gente que decía, ¿sabéis qué? Me siento un tonto, una tonta, porque yo acepté creyendo en la empresa, creyendo efectivamente en este negocio que teníamos que ir todos para adelante, mientras los bolsillos de mi plata, lo que no me estaban pagando a mí, se estaba juntando todo para pagarle a personas que ni siquiera le tenían deuda, pero que eran el presidente de la República. Claro, pues que al final eso es lo que más indigna, justamente, porque yo conozco a varias personas que trabajan en LAN que les pasó eso. Tuvieron que lo pasaron pésimo. Al final, lo que hace LAN cuando se acoge al capítulo 11 es, como decíamos antes, ganar tiempo y tratar de resolver este problema con sus acreedores sin afectar el funcionamiento de su empresa, o sea, sin afectar mayoritariamente a sus trabajadores, o sea, tratar de salir de esto y que no se vean perjudicados los colaboradores, que son quienes le hacen la pega y quienes le hacen la riqueza finalmente. Pero pareciera que todo esto, cuando se genera el pago a los hijos de Sebastián Piñera, ya se sabía. De hecho, otro antecedente que encontré fue que en marzo del año pasado el CEO de la TAM, Ernesto Cueto, renuncia, y 2 semanas después lo hace Carlos Heller, que es miembro del directorio. Por lo tanto, ellos ven todo este conflicto que ya venía arrastrándose desde la fusión en el 2012, llega la pandemia, visualizan un panorama complejo con el cierre de fronteras y todo lo que ocurrió, y ellos deciden mover rápidamente los hilos para poder salvarse y salvar a quienes más les conviene.
y quienes más les conviene no son sus trabajadores, sino que son estos personajes de la familia del presidente, en donde voluntariamente se le paga esta deuda de 40 millones de dólares. De manera anticipada. Entonces es una deuda anticipada que se paga de manera voluntaria, porque como ya lo decíamos, no están dentro de este acuerdo que se hizo ante el tribunal en Nueva York. Entonces, al final eso es lo que termina indignando. O sea, uno dirá, bueno, son formas de hacer negocio, ellos sabrán, pero cuando eso afecta a tu fuerza de trabajo, cuando estás viendo que tu gente está poniendo también de su esfuerzo, se está metiendo la mano a su bolsillo para sacar adelante un proyecto en común, para sacar adelante una empresa que es la que te está dando el trabajo, que te está dando la oportunidad de trabajar, etcétera, es como... No sé, pues uno queda así, ¿cachai? Es que el negocio es legal, pero no es ético en el fondo. Pero en el fondo es eso, es como burlarse de los trabajadores. Pues. Es que además que sea legal no significa que sea... que no, sin duda que no. Justo, exactamente, porque todo el marco regulatorio en Chile para la actividad económica privada está muy mal hecho y por eso lo estamos repensando en una nueva constitución, porque se presta para este tipo de abusos. Si no hay que burlar la ley en Chile para cometer abusos. Los abusos, veamos el gas. El gas que no se colude, sino que tiene una competencia de baja intensidad y entonces le vamos subiendo los precios. Y todos los servicios básicos para las familias chilenas que son prestados por empresas que tienen monopolios naturales, pero que no los puede explotar el Estado porque se supone que es ineficiente. Y estos súper eficientes empresarios privados son tan eficientes que no creen en el libre mercado, que vulneran todas las leyes de la competencia y que abusan finalmente de los consumidores. Eso es legal porque está hecha la legalidad para eso. Fíjate que respecto de la insolvencia a la que se acoge LAN y de lo que hace con los trabajadores y las trabajadoras, no solo los suyos, sino que todos los chilenos y chilenas que tenemos ahorros previsionales, cuando una pyme, cuando cualquier empresa en Chile quiebra o se acoge a insolvencia, me dijeron que ya no existe la quiebra, se acoge a insolvencia, lo que hace la ley es fija como una prelación de acreedores. Entonces, ¿quiénes son a los primeros a los que hay que pagar? Porque se liquidan los bienes, se remata, qué sé yo, las obras que quedan de esta empresa insolvente, y con esa plata que se logra recuperar se van pagando a ciertos acreedores. Los primeros en la fila son los trabajadores, por las deudas previsionales, de sueldo, etcétera. Porque eso es lo ético, ellos son los más débiles, las más débiles, y por lo tanto son los primeros a los que hay que pagarles. Después otras empresas de proveedores, etcétera, etcétera. Eso pasa con una pyme cuando se acoge a insolvencia.